último domingo del año. It's the last Sunday of the year. Último servicio del 2015. Se fue el 2015. It is the last service of the year, and 2015 is gone. A mí me da gracia, me gustaría que haya mucha gente que no conoce al Señor hoy, porque preguntarle cuáles fueron la gente hace como él las determinaciones para el año que viene. I would like to see many people that don't know the Lord in the church, so I could ask them what their New Year's resolution would be. Y preguntarle cuáles fueron las que cumplieron, porque la mayoría no cumple ninguna. Or what were their past year's resolutions, which they fulfilled and which ones they didn't. Este año como menos. This year I will eat less. Este año ahorro más. This year I will save more money. Ahí empiezan las resoluciones y se pasó el año y ¿dónde está todo eso? And so the year goes by and the resolutions are left behind. Pero mal o bien, de alguna u otra manera, todos en alguno de estos días pensamos un poquito en todo el año, ¿no? One way or another, we think of the new year coming up. Todo lo que ha pasado este año. Or we look back to the year that just passed. Y todas las cosas que hemos celebrado y también los momentos difíciles. And everything that we have celebrated and also the hard moments in our lives. Y yo hoy en este último servicio del año me gustaría que me acompañaran a Génesis 12. So today on the last service of this year, I would like you to open your Bibles to Genesis chapter 12. Y si usted va a estar hoy, if you are going to be here, digo si va a estar porque a veces estamos sentados pero no estamos en otra cosa. And if you will be paying attention today to the message, Pero si usted va a estar hoy, if you are going to be paying attention, y va a estar el domingo que viene, and you will be here next y Sunday, va a estar el otro domingo, and the following Sunday, todo tiene una relación. it all has it's all united. Así que o vienen los 3 domingos, Or you will either come all 3 Sundays, o le vendemos los CDs después. or we sell you the CDs. Pero igual hay un mensaje para hoy, no hay problema. But there is a message for today. Pero sí quiero relacionar estos próximos 3 domingos porque no solo tiene que ver con lo que pasó este año, But I want to relate these 3 Sundays coming up because not only does it have to do with what happened this year, sino con lo que viene en el 2016. but what's 2016 bringing for us as Así well. que vamos a leer juntos Génesis 12 del 1 al 3, And so Genesis chapter 12 verses 1 to 3, un pasaje muy conocido, a very well-known passage. pero quiero que hablemos de esto hoy, But I want us to speak on this today. de la relación entre el propósito y la bendición. The relationship between blessing and purpose. Y dice en los primeros 3 versículos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And it says, Now the Lord said to Abraham, Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. And I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And you, all the families of the earth, shall be blessed. Sin duda, Dios tiene propósito. Without a doubt, God has a purpose. Propósito para este país, For this country, propósito para nuestra familia, purposes for our families, propósito para la iglesia, purposes for the church, propósitos personales, personal purposes, pero todo está relacionado. but it is all related. ¿Y por qué hoy vamos a hablar de Abraham? Why are we going to speak of Abraham today? Bueno, hay muchas razones para hablar de Abraham. There's many reasons why to speak on Abraham today. El ejemplo, la vida de Abraham tiene tanta enseñanza The life and examples of Abraham has so much teachings for us. que el mismo Pablo lo escoge para hablarnos del modelo del cristiano. That Paul himself chooses him as to speak of a model of a Christian. En Gálatas 3 In the book of Galatians chapter 3, nos habla de la fe de Abraham y de su justificación por fe, la forma que él vivió. talks to us about his faith and him being justified by faith in the way he lived. Abraham fue un hombre que lo entregó todo. Abraham was a man that gave up everything. Fue bendecido por Dios. And so he was blessed by God. Si
podemos, si nos hacen una pregunta, ¿quién fue una de las personas más bendecidas en la Biblia? Seguro que Abraham está en la lista. If we were to ask who were one of the persons who was most blessed within the Bible, for sure we could say Abraham. Pero no solo él, vemos otros personajes. But not only him, but we see other people as well. Noé, por ejemplo, Noah, le dio 120 años de su vida a Dios 120 years he gave of his life to God, y no vio ningún resultado. and he didn't see any results. Sin embargo, Dios lo bendijo But God, in spite of that, blessed him y anyways, cumplió su propósito. and he fulfilled his purpose. Moisés, por ejemplo, Moses, as an example, Moisés entregó toda su vida monárquica. Moses gave up all the life within Egypt as a king that he could have been. Sus comodidades, The pleasures of Egypt. el ser parte de una familia, de la familia más importante del mundo en aquella época. Moses being the part of the greatest family in Egypt of that Y time. fue bendecido por Dios. And he gave all that up and was Y blessed se by cumplió el God. propósito. And the purpose of God was Hay fulfilled. una relación muy estrecha entre bendición y propósito. There's a very tight relationship between blessing and purpose. Y quizás repasando lo que te ha pasado este año, has visto que algunos o muchos de los sueños, de las metas que tenías no se cumplieron. Perhaps in your life you can look back in this year and many of the goals and things you had set out to do are not fulfilled yet. Y también hay una relación entre entrega y propósito cumplido. And so there's also a relationship between what you give up and also the purposes of God within your life. Es más, cuando nosotros estudiamos la vida cristiana, es una vida de entrega. But when we study the Christian life, it is a life of giving up. Y esto me hizo pensar qué sucede cuando estos propósitos, esas metas, esos sueños se frenan o se estancan. So this made me think, what happens when you give up and the purposes are stuck for now or they're not moving forward? ¿No será que nos hemos guardado algo? Could it be that we have withheld something? Lo importante de todo esto The important thing of all this es comprender que según la Biblia, is to understand that according to the Bible, mientras yo cumplo con los objetivos de Dios, meanwhile I live out the objectives of God, el favor de Dios comienza a manifestarse en mi vida, the favor of God will be manifested in my life. de manera de que cuando cumplo con esos objetivos, So that when I do what God has set out for me to do, los demás se dan cuenta del favor de Dios en mi vida. other people notice the favor of God in my life. Por eso hoy quiero hablar de todas estas cosas, cómo trabaja el propósito y la bendición. That's why I want to speak on blessing and purpose. Y por eso es que Pablo toma a Abraham That's why Paul chooses Abraham. y prácticamente nos dice, miren a Abraham. And then he says, basically, look at Abraham. Él es un hombre, un ejemplo de fe, un ejemplo de una persona bendecida por Dios. He is a man of example, a man who was blessed by God. Y cómo Dios cumple sus propósitos a través de Abraham. And how God fulfills his purposes through or in the life of Abraham. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer es, ¿cómo es que lo consiguió Abraham? So then the question we need to ask is, how did Abraham accomplish this? ¿Cómo se logra ser bendecido para cumplir los propósitos de Dios? How can you accomplish the blessing in your life to fulfill the purposes of God? Y quiero empezar a hablar de lo que es bendición primero. And so I want to speak on the word blessing. What does it mean? Porque estamos un poco confundidos a veces sobre esa palabra bendición. Sometimes we get a little bit confused on the word blessing. Si me siguen en el pasaje, If you follow along in the passage, 5 veces se usa la palabra bendición. 5 times the word blessing is mentioned. Fíjese, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y acá está la primera, y te bendeciré, There, verse 2, the word first time is bless you. y engrandeceré tu nombre. I will make your name great. Segunda vez, serás bendición. Second time, that you will be a blessing. Versículo 3, bendeciré, Verse 3 says, I will bless you. y en la misma frase, a los que te bendijeren. And Cuarta vez, then it also says that you will be a blessing to others. y a los que te maldijeren maldeciré. And those who curse you, I will curse. Y la quinta vez, serán benditas en ti toda la familia de la tierra. And the 5th time, that all the families on the earth will be blessed. 5 veces se le promete a Abraham ser bendecido. 5 times God promises to Y be a acá es donde blessing. quiero que pongamos atención, porque quiero que aprendamos qué es bendición y para qué. And this is where we need to pay attention to learn what blessing is and for what. Bendición en hebreo es una palabra baruch o barak en algunas otras traducciones.
traducciones. The word blessing in Hebrew is Baruch or Barak. Y tiene una definición amplia. And it has a very wide definition. Significa felicitar, It means to congratulate, saludar, to greet, alabar, to praise. pero en algo en una expresión más extensa. But in a more extensive expression, Es estar en un estado favorable de Dios. it is to have the favor of God. Es el favor y la protección de Dios. The favor and protection of God. Es el juicio favorable de Dios. It is God's positive judgment on Son you. los buenos deseos de Dios. It is the good pleasures of God blessed Todo eso upon you. significa bendición. All that means Y blessing. siempre de Dios hacia nosotros. And always from God toward us. Y el primer enfoque que tiene la bendición en este pasaje, por supuesto, es personal. And so the first focus that we see along these blessings is a personal one. Dios le promete a Abraham, te bendeciré. God promises Abraham, he says, I will bless Es you. algo personal y no tiene nada de malo. Something personal which has nothing Es wrong más, with it. este aspecto de la bendición es el que más buscamos. This aspect of the blessing is the one that we look for. Que Dios me bendiga. That God will bless me. Oramos, Dios bendíceme. We pray and say, God bless me. Y bendíceme con esto, con esto, con esto y con lo otro. And we give God a list of things. No tiene nada de malo Which is nothing wrong with that. mientras cumpla con un propósito. As long as it fulfills a purpose. Y esto es lo que quiero hacer énfasis. And so this is where I want to make Es emphasis. más, cuando decimos, hablamos de la bendición personal, When we speak of personal blessing, estamos, es parte de nuestra identidad. it's part of our identity. Yo he sentido a veces el saludo de algunas personas. I've heard people greeting each other ¿Cómo sometimes. está, hermano? How are you, brother? Bendecido, dicen algunos. Blessed, some say. ¿Verdad? Eso es parte de nuestra identidad. That is part of our identity. Ahora, ¿qué significa estar bendecido? So what does it mean to be blessed? Bueno, hay muchas personas que encuentran estar bendecidos cuando sus necesidades materiales se cumplen. Many people think of themselves being blessed when their material things are, there is no need of material things in their lives. Es más, el énfasis en la parte personal de la bendición ha ganado la teología. The emphasis on the personal aspect has gained a lot of in theology. Y esto se ha transformado en una enseñanza muy errada And y this, no bíblica. and this has become a wrong type of teaching that we don't find in the Bible. En donde hay personas que dieron vuelta a la enseñanza. Where we see people twisting the teaching of God. Y la Biblia nos dice que Dios está aquí y es soberano y el Señor de todas las cosas. And so we see that God is up overall and He's sovereign. Y que nosotros somos criaturas hechas por Él. And that we are creatures being created by Y que Him. dependemos de Él. And that we depend on Him. Pero algunos hicieron esto así But some have turned the thing upside y down. se pusieron arriba de Dios They have put themselves over God e hicieron de Dios and have made God un genio que tiene que saciar mis necesidades. pretty much a genie that needs to fulfill all my petitions. Entonces a este que está acá abajo le ordeno, So then the one who's down here, God, I order Him to bless me. establezco mis planes. I establish my plans. Yo decreto lo que yo quiero. I decree and I say whatever I want. Y Dios pasa a ser nuestro servidor. And so God serves me. Pero volvamos a esto. But let's go back to the other way. Dios es el soberano Dios de todas las cosas. God is sovereign over all Y things. dependemos de Él. And so we depend on Him. Entonces, el necesitar que Dios nos bendiga no está mal, So the need of God blessing us is not wrong, siempre que esté dentro del propósito de Dios. as long as it's within the purposes of God. Entonces, cuando a Abraham se le llama y se le da órdenes y se le promete, te bendeciré, So when God calls Abraham and says, I will bless you, es porque está dentro de un propósito. it's because God has a purpose. Entonces nosotros tenemos que aprender de Abraham So then we need to learn from que Abraham Dios nos bendice. that God blesses Es us. más, no sé si podría vivir sin la bendición de Dios. I don't know if I would be able to live without God's blessing. Pero cada vez que Dios me bendice es porque hay propósito. But every time God blesses me is because there's a Y purpose. yo tengo que usar la bendición de Dios para el propósito de Él y no mío. And so I need to use the blessing of God for God's purposes. Por eso nosotros tenemos que ir cada vez, ir a la palabra de Dios a que nos enseñe sobre la bendición. That's why every time we need to go to the Word of God so that He would teach us about what blessing is. Dios no solo nos enseña con un propósito, Not only God does He teach us with a purpose, sino que Él decide cuándo y cómo bendecir. but He decides when and how He should bless me. Así que cada vez que yo le quiero dar una orden a Dios, So every time I want to try to order God, no solo estoy errado teológicamente, not only am
I wrong theologically, sino que soy un atrevido. but I'm rude. Porque a Dios no se le ordena. Because God, you can never order anything Si from God. queremos aprender de Abraham, If we want to learn from a Abraham, Dios se le obedece. we obey God. Y por eso Dios nos bendice. And that's why God blesses. Entonces entendemos que primero dentro de lo que es bendición hay una parte personal, un enfoque que es personal. So within the aspect of blessing, we understand that there's a personal Ese aspect to aspecto it. personal no termina ahí dentro de la bendición. That personal aspect doesn't end it Y acá there. donde tenemos que estirar los límites ahora. And this is where we need to stretch now. No está nada mal que Dios me bendiga, Nothing wrong in God blessing me, pero dice la palabra de Dios, but the word of God says, te bendeciré, I will bless you, engrandeceré tu nombre I will make your name y great, serás bendición. and you will be a Es blessing. decir, que ahora el aspecto de la bendición se expande So now the focus is wider, y seremos bendición. and we will be a blessing. En este proceso de buscar el propósito de Dios, In this process of searching for the purposes of God, fíjense cómo la Biblia nos cambia la mentalidad. look how the Bible changes our mentality. Porque el enfoque no soy yo, sino los demás. Because the focus is not me, but others. Mientras yo estoy buscando el propósito de Dios para mi vida Meanwhile, I'm searching for the purposes of God in my y life cumpliendo sus órdenes, and fulfilling and obeying His Dios me word. bendice, God blesses me, pero no para que yo solo salga contento con mi bendición, but not to be blessed alone, sino para ser but to bendición. be a blessing to others. Entonces se expande la So bendición then the blessing becomes a y wider ya blessing, empieza a tocar a otros and también. it begins to touch others. Dios me bendice y a través mío bendice a los demás. God blesses me, and through me He blesses others. Entonces ser So bendecido then to be blessed, ahora en realidad es ser una bendición para otros. now really it's you become a blessing No to sé si lo others. habías pensado alguna vez. I don't know if you ever thought like Pero that. normalmente bendíceme para yo ser el beneficiario de la bendición. But normally people think of being blessed is to be blessed themselves. Pero ahora quiero que pienses esto. But now I want you to think of Dios this. te bendice para que seas bendición. God blesses you so that you can be a blessing to others. Y lo que cada uno de nosotros tenemos que pensar es cómo. And we should think how. ¿Cómo es que yo voy a hacer bendición a los demás? How is it that I'm going to be a blessing to others? Y esto es muy importante en la vida cristiana. And this is very important in the Christian life. Un cristiano no es bendecido solamente para recibir el favor de Dios. A Christian is not just blessed by God so that he can just keep the blessing. Yo soy bendecido. I am blessed. Dios ha volcado su favor sobre mí, God has poured out His favor upon me, su protección sobre mí. His protection upon me. Estoy favorablemente delante de Dios. I have the favor of God. El juicio sano de Dios está sobre mí. The judgment, the safe judgment Los of God is buenos upon my life. deseos de Dios están sobre mi The vida. good desires of God are upon my Pero no life. solo para que yo esté contento y gozoso, sino para hacer bendición. But para not to otros. keep them to myself, but to be a blessing to others. Está cambiando un poco el aspecto o lo que concebimos de bendición. So that the aspect of blessing should change our Pero esto lives. no termina acá. But this doesn't end here. Fíjense qué grande es todo esto del ser bendecido. Look how great this becomes of being blessed. Empieza por un aspecto personal, It starts with a personal aspect, pero también es para bendecir a los demás. but then it becomes a blessing to Y hay others. otro aspecto importante. And then there's another aspect to it. Bendeciré a los que te bendijeren, I will bless those who bless you, y a los que te maldijeren, and those who dishonor you, maldeciré. I will curse. Fíjense cómo es este ida y vuelta de la bendición. Look how the blessing goes continually from you to others. Bendeciré a los que te bendijeren. I will bless those who bless you. Mientras nosotros nos ocupamos del propósito de Dios, Meanwhile, we are busy with God's purposes. Dios va a obrar a veces sin darnos cuenta inclusive, God will work out things, even though if we don't notice them, que muchos van a ser beneficiados por la bendición de Dios. that others will be blessed by the blessing of God upon our Y lives. también está el otro aspecto negativo. And then there's a negative aspect to this. Maldeciré a los que te maldijesen. I will curse those who dishonor you. Y no haga énfasis en eso, And don't make emphasis on that. porque el que lo va a hacer es Dios. Because the one who will do that, it will be Porque a God. veces nosotros como cristianos tomamos versículos y los usamos mal. Because sometimes we as Christians take verses and we use them wrong. Yo me acuerdo que un tiempo recién convertido se usó mucho aquel pasaje que dice, When I first mía es la venganza, dice el Señor. When I first became a Christian, there was a well-known passage that people would use. Pero fíjese cómo lo usaban
usaban como una forma de ataque. And people would say, well, mine, the vengeance is mine, says the Lord. And they would use it in a negative aspect. Había gente que quizás había sido ofendida o maltratada y decía, pero el Señor dice, mía es la venganza. People who felt abused or something like that, they would say, well, God is going to judge, pretty much. Entonces lo que estaban esperando es que Dios lo partiera al hermano con un rayo por haberse metido conmigo. So the focus became so that God would judge other people that were hurting me. Un espíritu muy parecido al de los discípulos. A spirit that the disciples used to have. Cuando los rechazaron en una aldea, vinieron a Jesús y decían, ¿qué hacemos? Oramos para que baje un rayo y lo desaparezca. When they were rejected from a town, and they went back to the Lord and said, pray so that the lightning falls upon them. Jesús dice, ustedes no entienden nada, no es así la cosa. And Jesus said, you don't understand anything. Entonces, guárdese eso para después. So save that part of the verse. Pero hay una realidad y es que Dios promete a Abraham, But there is a reality is that God promises Abraham bendecir a los que te bendicen. to bless those who bless Si him. va a haber gente que te va a bendecir, There will be people that will bless you. va a haber gente que va a ayudarte, There will be people that will help you. va a haber gente que te va a tratar bien, There will be people that will treat you well. va a haber gente que te va a dar una mano en el momento difícil, There will be people that will help you, give you a hand. va a in haber difficult gente times. que va a estar orando por vos aunque ni lo sepas, There will be people that will be praying for you even though you don't know y it. va a haber gente que te va a estar bendiciendo de muchas maneras. And there will be people that will be blessing you in many Entonces ways. yo los voy a bendecir, dice Dios. So then God says, I will bless them. Esto es un aspecto de la bendición que tenemos que tener en cuenta. This is an aspect of the blessing that we need to give account. Porque yo creo Because I believe que cuando un cristiano es bendecido por that Dios, when a Christian is blessed by God, también Dios se ocupa de bendecir a los otros que lo están bendiciendo. that God blesses those who are blessing us. Y también sucede con nosotros. And then it happens with us. Muchas veces hemos sido bendecidos, Many times we have been blessed quizás cuando menos lo esperábamos, when we least expected it. porque en algún momento nosotros hemos sido bendición. Because in a given moment we have been the blessed. Lo que quiero one. decir con esto es cuando Dios nos bendice, What I mean by this is that when God es blesses porque us, entra dentro de un propósito divino it's because there's a divine purpose por behind el all cual this. Él de alguna manera Because in any way, abre los cielos He opens the y heavens nos bendice a nosotros and He blesses por us causa de ese propósito because of that purpose. y de esas personas por las cuales somos bendecidos nosotros. And because of those people that we are being blessed Es decir, by. que la vida cristiana, To say that the Christian life, aunque no saquemos cuenta ni apuntemos, even though we don't take count of things, aunque usted se acuerde más de las cosas negativas que de las positivas, sometimes we remember the negative things more than the es una positive. vida de bendición. It is a life of Dios blessing. nos ha bendecido. God has blessed Nos us. ha bendecido con propósito. And God has blessed us with Todavía no he purpose. hablado del propósito, estoy hablando de bendición. I haven't spoken of the purpose Pero yet, qué I'm bueno spoken of es the Dios. blessing. But God is good. Porque Dios no deja de bendecirnos. Because God doesn't stop La blessing. promesa que está sobre Abraham también es para nosotros. The promise upon Abraham is for us. Serás bendecido. You will be blessed. Serás bendecido. They will be blessed. Mientras sigas con el propósito, As long as you follow hay the purpose, bendiciones para tu vida there are blessings for que your life están relacionadas a ese propósito. that are related to the purpose of Esas God. bendiciones te van a hacer cumplir el propósito. Those blessings will take you to fulfill the Pero purpose of todavía, God. ahora voy a entrar al propósito, pero hay otro aspecto más. But now there's a different aspect to this. Dice el pasaje, The passage says, hablándole a Abraham, speaking to Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Otra vez bendición. in you all the families of the earth will be blessed. Another time, Y blessed. claro que esto tiene un cumplimiento integral en Jesucristo, ¿verdad? And so this has its fulfillment on Jesus Christ. Sabemos que en la descendencia de Abraham que vendría, que Jesús, el Mesías, todas las familias de la tierra serían benditas. No podemos dejar ese aspecto. We know that in the family tree of Abraham, Jesus would come along and all the families of the earth will be blessed. Pero hablando de la bendición hacia nuestras vidas, But speaking of the blessing upon our lives, sabemos we know que muchas personas that many people, van a ser bendecidas, incluso, y quizá usted no ha pensado en esto, pero yo lo he pensado muchísimas veces. I've thought of this, and maybe you haven't as yet, but Personas que no conocen al Señor, people who don't know the Lord, Dios las bendice por causa de nosotros. God blesses them because of us. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios tiene un propósito el cual va a cumplir, incluso bendiciendo a gente que lo rechaza.
Because God will bless people even in spite of them rejecting Y God. usted va a decir, ¿cómo Dios va a bendecir impíos? And you might think, well, how is God going to bless unbelievers? Por causa de nosotros. Because of us. ¿Quiere que le dé un ejemplo? You want me to give you an example? Una persona A person es una bendición is a blessing cuando está cumpliendo el propósito de Dios. when they're fulfilling the purposes of God. Y yo esto lo he vivido en donde yo he estado. And I lived this. Una vez, y Rodrigo fue el que supo esto, bueno, yo trabajé en una compañía I used to work in a company. y la compañía empezó a andar mal, así que empezó a haber menos trabajo. And so the company, there was less work at that company. Así que tuve que buscar otro trabajo. So then I needed to look for another Yo job. andaba en el camión. I was driving my truck. Y bueno, me conseguí otro trabajo y seguí trabajando. And so I got another job and I kept on working. Pero yo le había avisado al dueño. But I had told the owner, Empecé a buscar trabajo para mí, si no me voy. began to start looking for work for me or else I have to leave. Y era, oh, sí, yo quédate tranquilo, ya vamos a ir a hacer ventas y negocio y vos ahí vas a subir el trabajo. And so he told me not to worry, that he would, look for work. Y nunca lo hizo. And he never did. Así que llegó el momento, yo tuve que buscar otro trabajo. So then the time came when I needed to look for another job. Y ahí entró después Rodrigo ahí. And that's when Y el hombre un día me mandó decirle a Gastón que desde que él se fue la compañía se vino abajo. and the man told me that ever since I left, the company went down the drain. Y yo digo, sí, no me sorprende. And I said, I'm not surprised. No por mí. Not because of me. Él tendría que haber cuidado al Hijo de Dios. He should have taken care of the Son of God. Esa compañía yo sé que era bendecida, no porque yo sea el gran trabajador, porque Dios tenía su favor sobre mí. That company was blessed because I knew that God had poured out His favor on me. Y yo sé que Dios, para bendecirme a mí, bendecía a la compañía con trabajo. And I know that God, to bless me, He would bless the company with Y work. eso es lo que usted tiene que pensar en los lugares donde usted está. And that's what you need to think where in the places that you're working at. Dios bendice esa compañía, esos jefes, por causa suya, God blesses those people that you work for para que because of usted sea bendecido. you, so that you would be a blessing. Entonces lo que no entienden las personas que no conocen al Señor So what people that don't know the Lord don't understand es que un hombre y una mujer is that a man or a woman que tienen el favor de Dios en su that vida have the favor of God upon their lives son causa de la bendición de Dios sobre otros. are a blessing because of others. Entonces cuando usted está trabajando o estudiando en un lugar, So when you're working or studying in a place, Dios está bendiciendo ese lugar por causa suya y mía. God is blessing that particular place Y because ese of es el you. aspecto que dice, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. And that is the aspect of in you, all the families of the earth. Que will be donde blessed. vaya usted, And wherever you go, por causa del favor de Dios en su vida, because of the favor of God upon your Dios life, va a bendecir ese lugar. God will bless that Dios va a place. tener más trabajo para los camiones. He will have more work for truckers. Dios va a tener más casas para poner ladrillo, aunque no te guste mucho trabajar demasiado porque es pesado, pero igual va a haber. He will have more houses for the Y bricklayers. cuando sea el momento de Dios de sacarte de ahí, un día le dije, ¿qué pasó acá si esto iba tan bien? And when God decides to take you out, people will think, well, this was going so well. What Bueno, porque happened? el propósito ahí ya se cumplió, así que hay que moverte para otro lado y se acabó. And God has perhaps a different purpose for you, so you need Entonces se da to. cuenta lo extenso que es la bendición de Dios, So do you see how wide the blessing of God goes? que no se centra en nosotros sino en todo, That it's not centered upon me, but it's upon everybody. que Dios tiene un propósito en sus bendiciones también, That God has purposes in His blessings. y que por eso hasta nuestra oración debería cambiar cuando entendemos que la bendición de Dios tiene un propósito. And so therefore our prayers should change that now that we know that God's blessings have Y purposes. por eso la Biblia nos dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus necesidades, para su gusto, para sus gastos. That's why the Bible says you ask and you do not receive because you ask for your own pleasure. Pero nos damos cuenta que hay una forma de bendición que es para cumplir el propósito de Dios. But so then we find out that there is a purpose behind the blessings of Y God. cuando estamos dentro de ese propósito de Dios, Dios nos bendice para cumplir ese And propósito. so when we are in the purpose of God, God blesses us to fulfill the purpose. Entonces hay gente que ha tomado las cosas de Dios para satisfacerse.
So some people have taken the promises of God to self-satisfy Y la themselves. pregunta es si esa petición, esa necesidad, tiene como propósito cumplir el propósito de Dios. And so the question becomes, are those people asking for their own pleasures or to fulfill the purposes of God? Entonces hay gente que se queja. The people that begin to complain. Dice, ¿por qué Dios no me da el auto nuevo que estoy pidiendo? And so they ask, why doesn't God give me the new car I'm asking for? Yo proclamé, establecí, declaré y el auto mío sigue igual, viejo y roto. I proclaimed, I decreed upon that car, and I still don't have that new car. Parecen de los picapiedras, tengo que sacar los y atar para que el auto ande un poco. I still have my old car here. Y se frustra. And people get frustrated. ¿Por qué Dios no me lo da? Why doesn't God give me a Tanto car? que oro. How am I Tanto prayed que about? hago. I've prayed so much. Bueno, ¿será que Dios no quiere darte el auto porque no hay un propósito de por qué darte un auto? Maybe God doesn't want to give you the car because there's no purpose in giving you a new car. Y una vez una señora me dijo, yo estoy orando por el auto nuevo. And a lady one time told me, I'm praying for a new car. Y Dios todavía no me lo dio. Es de otra iglesia, ¿no? And so this lady said, God still hasn't given it to me. Y bueno, ¿será que no lo necesita, Señor? And I said, well, maybe you don't need No, pero yo estoy orando y establezco y he proclamado y he dicho estos versículos y Dios me lo tiene que dar. it. And so the lady said, well, I've proclaimed, I decreed, and I've used the Bible verses, and God Yo has given digo, it to me. qué rara esa oración. And I said, well, how weird. Porque en los your prayer. países nuestros hay gente que ni zapato tiene. Because in our countries, there's people that don't even have shoes. Y no andan llorando por un auto nuevo y se van a la iglesia a adorar al Señor. And they're not crying for a new car, and they still go to church and Y worship. vamos a los servicios en nuestros países y hay gente que ni ha comido esa mañana, pero llega el día de ir a adorar al Señor y levanta los brazos y adora al Señor como si hubieran tenido el mejor desayuno, el mejor auto, y no tienen que andar diciendo ¿por qué no me lo diste? Sino que entendieron que la bendición de Dios es con un propósito definido. People still with need, they still go to church, and they still. Y creo que nosotros este año que ha pasado tenemos que pensar mucho en esto y en todo lo que hemos pedido y todavía no ha aparecido. And so we need to think about what happened this whole year and act with God. Y pensar seriamente si todo eso que queríamos y que anhelamos tiene que ver con los propósitos de Dios. And to think seriously if everything we've prayed for and asked, do they have anything to do with the purposes of God in our El lives? otro día veía en la tele porque mientras trabajo prendo la tele para no aburrirme, pues ponen una radio tan mala. The other day when I was working, I always turn on the TV so I can entertain myself a little bit. Ahí en el restaurante ponen una radio, pasan una música, no es solo mundana, es mala, es vieja, esa que aburre, que te They hace... have a radio station playing music, and it's very old music. Te viene depresión de escuchar esa radio. You practically get depressed. Entonces yo meto la tele y volume un poco el noticiero, ¿verdad? So then I put the news in the restaurant, and I Y hear el the otro news. día salió uno, bueno, ahora hay otro más, pero ese día salió uno, una pareja había sacado 14 millones en la loto. And so they were showing on the news a couple that had won $14 million. Entonces después le digo a Lucy, ¿qué harías vos con 14 millones? And then I asked my wife, what would you do with $14 million? Y yo me pongo a pensar, aunque como no juego, a no ser que venga un multimillonario y me diga tomar, porque no sé cómo va a venir eso, pero... Even though I don't play, I still wonder. Y yo creo que si un día podemos tener esas cantidades de dinero en nuestros bancos es porque hay un propósito. And I believe that if we are able to have that amount of money in the bank account, it's for a purpose. Yo no creo y yo sé que usted me dice, pero Abraham fue bendecido económicamente. Claro que lo fue. And you might say, well, Abraham was blessed economically, and sure he was, Porque había un propósito. because there was a purpose. Abraham en una tuvo que levantar un ejército y ahí los tenía. Abraham had to raise up an army, and there he had them. ¿Con qué mantener todo eso? How do you maintain an army? Con oración, no. Los soldados tienen que comer, hermano. The people, the soldiers have to eat. Él podía solventar todo eso, esa enorme cantidad de gente que rodeaba la carpa de Abraham. He could maintain and feed all those people that would be with him. Entonces yo puedo pedir millones al Señor, pero ¿cuál es el propósito? I can ask for millions to the Lord, but what is No, purpose? cuando los tenga voy a ver. No, eso no juega así. Eso no, en el reino de los cielos eso no va. You can't ask and then think about what you're going to do with it. Entonces, hermano, toda petición So then every petition que este año hiciste, that you did this past todo year, anhelo, every desire, toda meta every goal you que no have se cumplió, that you didn't fulfill, es bueno que te pongas a pensar it's a good thing that you begin to si think tenía un propósito en los planes de Dios. whether it had a purpose within God's Y plans. cuidado que incluso puede haber buenos anhelos.
Perhaps that you had good desires, buenas metas, good goals, pero incluso esas, si no están en el propósito de Dios, no se van a cumplir. but in spite of that, if they're not part of the purposes of God, they're not gonna. Y hay, ¿verdad? Y allá Nati está haciendo así. Claro, a veces hay frustraciones. And sometimes people get frustrated. No me vino esto. Oh, I didn't get such thing. ¿Estará en el propósito de Dios? Is it in the will of God? Hoy somos pocos, pero igual, capaz que hasta una novia, un novio estás pidiendo. Perhaps you're even waiting for a boyfriend or Y no a vino, girlfriend. y mira que declaraste y le dijiste a Dios cómo era, ojos celestes, rubia, toda. Y no vino. Perhaps you've been asking for a boyfriend. Y no te vaya a pasar como aquel que dijo, Señor, hasta acá. And I heard a man saying, no more of this. Me tenés que bendecir con una novia. You have to bless me with a girlfriend. La primera que entre por la puerta, con esa me voy a casar. Esa va a ser la que me va a The mandar. first one that enters, walks through those doors, I will marry. Y entró por la puerta. And the one that came in through the doors, Una hermana ya con más años que él, ¿verdad? a sister who was older than him, Y claro, no era la que él tenía en su mente. and it wasn't the one he had in mind. Así que se agachó y dijo, no señor, la próxima no es esa. So then he said, not this one, the next one. Cuidado con lo que anda pidiendo. Be careful with what you ask. Pero primero quise hacer énfasis en lo que es bendición. But I wanted to make an emphasis on what blessing was, Para ahora entender lo segundo que está en esta historia. so that we understand the second part of this story. Porque cuando vemos a Abraham tan bendecido, lo queremos. Because when we see Abraham being so blessed, we want those blessings. ¿Quién no quiere ser bendecido como Abraham? Who doesn't want to be blessed like Abraham was? El que diga que no es porque no leyó la historia. The one who says no is because you haven't read the story. Pero hay algo que tiene una relación entre bendición But there's a relationship between blessing y propósito. and purpose. Y es que Dios And it's that God te promete bendecirte, promises to bless you, pero te va a llevar por un proceso but He will take you through a process. en donde ahora sí quiero ver si se ríen. And where I want to see you laugh now. Porque ese proceso Because that es process, un proceso de entrega. it is a process of giving up. Y Abraham And Abraham entregó 5 cosas gave up 5 que things son muy difíciles de entregar. that are very hard to give up. Pero por eso But that's why Dios lo bendijo para cumplir su propósito. God blessed him to fulfill the purpose Y of yo antes de empezar a hablar de estas 5 cosas que ya son fáciles, no te preocupes. And so before I begin to speak of these 5 things that Abraham gave up, Quiero que te contestes a vos mismo. I want you to answer yourself. Si estás dispuesto a que Dios cumpla su propósito en vos. Are you willing for God to fulfill His purposes in you? Y para que se cumpla, And so that they are fulfilled, en la vida de Abraham in the life of Abraham, sucedió algo. something happened. Jehová lo llamó, The Lord called him. Dios mismo lo llamó The Lord Himself called y him le dijo, and said to him, Abraham, vete de tu tierra Abraham, leave your land y de tu parentela. and from your family. Usted y yo sabemos You and I know que Abraham salió de Ur de los Caldeos. that Abraham left from Ur of the En Chaldeans. aquella época Ur era la capital de Babilonia. In those days, the capital of Babylon was Ur. Era una ciudad como pocas en la época, It was a city like no other, de las más modernas para aquella época, of the most modern type de in las, those de times, las más cultas. the ones that had the greatest society. Es allí donde se encontraron las escrituras cuneiformes, en un cono. That's where they found scriptures in a cone shape. Sort of thing. Ya había escrituras, There was people already había writing, una forma de escritura. a way of printing, Y no solo eso, había una organización como en pocos lados. and there was an organization like in no other place. Y todo era abrazado por la religión. And everything was embraced by the religion. La religión era lo que manejaba todos los aspectos de la sociedad en Ur. Religion had an influence in every aspect of their society. Una sociedad politeísta, por supuesto. A polytheistic society. Muchos dioses se adoraban. Many gods they would worship. Pero eso empapaba la vida de las personas. And so people would have all that influence upon their lives. Había una forma de vivir en torno a la religión. There was a way of living according to the religion. El sistema religioso estaba arraigado en las The personas system of religion was implanted in their hearts. y envolvía a toda la familia y toda la sociedad. And so it would embrace everybody, the society, families, and people alike. Toda persona adoraba a muchos dioses y lo hacían en familia. Every person would worship many deities and they would do it in family. Se han encontrado algunos documentos Some documents have been found en donde dicen que toda mujer where it says that every woman tenía que dar 1 o 2 años de su vida para servir en los templos.
they would have to give up 1 or 2 years of their lives to serve in the temple. Mire hasta dónde llegaba la religión a manejar todos los aspectos de la vida. The religion, how it influenced upon their lives. Y de ahí Dios mira a Abraham And there from Abraham, y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. and God calls him out and he says, leave your land and your people. Es decir, no solamente le está diciendo agarrate la bolsita con ropa y andate. God is not just asking him, make a little bag of clothes and leave. No solo le está diciendo que entregue el territorio geográfico donde vive. Not only is God asking him to leave the geographical place where he lives, A Abraham se le está pidiendo que abandone todo, God is asking Abraham to abandon everything, que entregue su filosofía, to give up his philosophy, su sistema religioso, his religious sus system, costumbres de niño, his customs from Su childhood, memoria, his memories, sus raíces. his roots. Tiene que entregarlas para que Dios empiece a cumplir el propósito a través de He él. has to give up everything so that God fulfills the purpose Es in his life. una petición bien It fuerte. is a strong petition. Es algo que a cualquiera de nosotros nos haría pensar. It's something that would make us think a lot. Yo me preguntaría hoy si volvieras atrás con la experiencia de hoy y volvieras a tu país, I would ask you if with the same experience you used to have and go back to your country, al año que saliste de tu país para venir a Canadá, the year that you came out of your country to ¿lo come to volverías a Canada, hacer? would you do it all over Muchos again? enseguida dirían, no, yo no quiero pasar la misma experiencia. Many people would say, well, no, I wouldn't want to go through the same experiences. Eso se le está pidiendo a Abraham. That's what Abraham has been asked, Abandonar todo, to leave everything, entregar todo, to give up everything. vete de tu tierra y de tu parentela. Leave your land and your Y people. sabe lo bueno de esto, And you know what's good about que this? Abraham lo entregó, That Abraham gave it up. entregó todo y se fue. He gave up everything and he left. Lo vemos en el versículo 5 en adelante. We see it in verse 5 and Tomó on. a Sarai, su mujer, a Lot, todo eso y salió. He took his Sarai, his wife, Lot, his brother's son, Y no solo salieron, dice, y salieron para la tierra para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. and they left to go to Canaan, and they reached Canaan. Es decir, que Dios no cuestionó a Dios, sino que le obedeció. To say that Abraham didn't question God, but he obeyed him. Hebreos 11 nos dice que por la fe Hebrews 11 says that by faith habitó como extranjero en la tierra prometida, he inhabited in a strange land, como en tierra ajena, in the promised land, but as a strange land to himself. habitando en tiendas con Isaac y Jacob, Living in tents with Isaac and Jacob, coheredero de la misma promesa, co-heirs of the same promise. porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, Because they were waiting for the city with foundations, cuyo arquitecto y constructor es Dios. whose architect is God Es himself. decir, que Abraham, To say that Abraham, incluso teniendo la promesa even though he had the y promise, sabiendo el propósito de Dios, and knowing the purposes of no God, vivió en ese lugar como dueño, sino como extranjero. he didn't live as he owned Canaan, but as a Pero así stranger. y todo, But even though él abandonó todo lo que tenía he left everything he y se had, fue atrás de lo que Dios le dijo. and he went after what God had told Dios le dio him, una promesa y él no lo cuestionó. God gave him a promise and he did not question. Y antes de nosotros aceptar a Jesús, And before we coming to the Lord, también nos gobernaban prácticas y filosofías y formas de pensar que nos separaban de we Dios. also used to have practices and philosophies that used to govern our Y lives. creo que la hemos abandonado And I believe that we have a la abandoned hora de aceptar a Jesús. in the time when we came to the Lord. Pero sin duda en este caminar cristiano But without doubt, in this Christian walk, hay cosas que todavía no hemos dejado, there's things that we have not let go of. que incluso pensamos que son buenas, And even we think they're good, pero nos gobiernan but they govern y us. nos impiden cumplir con su propósito. And so they stop us from fulfilling the purposes of God. Ahora ese es el tiempo de dejar esas cosas. Now this is a time of letting go of those things. Ahora que estamos repasando todo este año Now that we're going back in the year, y hemos visto que cosas no han mejorado, and we have seen that things have not gotten better. hemos experimentado que las cosas quizás han empeorado. We have experienced things even getting worse. Y usted me va a decir, no, ¿cómo yo soy cristiano? Las cosas no van a ir mal. And you might think, well, no, I'm a Christian. How can things go from bad A to los worse? cristianos también las cosas a veces le va mal. Even Christian people have to go through El bad things. propósito de Dios a veces se ha frenado, se ha estancado en nuestras The vidas. purposes of God have stopped themselves or come to a halt. Y la razón que encuentro por la cual eso And sucede the reason why I see this is es porque because la palabra de Dios no ha hecho el efecto que hizo en Abraham. the word of God has not affected us the way it affected Porque a Abraham. Abraham se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y aunque le debe haber dolido, abandonó todo y se fue. In spite of the pain that Abraham felt by leaving the
people in the land, he left and obeyed God. Pero muchos de nosotros, cada vez que sabemos las órdenes de Dios, las cuestionamos y las ponemos de un costado para ver si por otro lado sale bueno. But every time we know the commands of God upon our lives, we put them aside so that we can Y see yo things creo other que ways. hoy, último servicio del año, And so I believe that this last service of es the el year, momento de ser sinceros con Dios it is the time to be sincere with y God abandonar todas esas prácticas y formas de pensamiento que nos han estorbado. and to let go of the things that the ways of thinking that we have Y had. si hoy querés ser un mejor esposo, este es el tiempo para ser un mejor esposo. So if you want to be a better husband, it is the time to be a better Si husband. querés ser una mejor esposa, este es el tiempo de empezar a ser una mejor If esposa. you want to be a better wife, it is the time for you to begin to be a Si better querés wife. ser un mejor hijo, una mejor hija, este es el tiempo de que lo sean. If you want to be a better son or daughter, it's the time now. Si querés ser un mejor padre, hoy es el día de decidir ser un mejor If you padre. want to be a better father, today is the time to decide to be a Es better hora de entregar ese territorio que todavía no entregaste y empezar a ponerlo en las manos de Dios. It's time to give up that land that you haven't given up and to put it in the hands Y of que God. la palabra de Dios gobierne en tu And vida. that the word of God would govern your life. Abraham lo entregó Abraham gave it up y Dios lo bendijo. and God blessed Te him. bendeciré. I will bless you. Y tomó su cosa y salió. And so he took his things and left. Y Dios lo empezó a bendecir. And God began to bless him Porque Dios no miente. because God does not lie. ¿Querés que tu casa sea mejor? You want your house to be better. Hacele caso a Dios. Obey God. Dios te va a bendecir. God will bless Y you. yo sé lo que pasa en los hogares. And I know that what happens in homes Porque yo también soy casado. because I'm also Yo married. también tengo hijos. I also have Hasta daughters gato tengo. and I have a cat. Muy parecido a ustedes. Very- ¿Saben qué pasa a veces en los hogares? And you know what happens in the homes? Ah, si ella no lo hace, yo no lo hago. If she doesn't do it, I'm not going to do it. Entonces estamos esperando que alguien sea débil. So they were waiting for the weaker one to act. Pero yo te voy a decir una cosa. But I'm going to tell you something. Es hora de que alguien tome la decisión It's time for somebody to make a decision de obedecerle a Dios to obey God para que Dios bendiga esa casa. so that God will bless that home. Es hora It's time de que haya un Abraham en un hogar, that there is an Abraham in a sea house, hombre o mujer, whether it's a man or a woman, que decida obedecer a Dios. and that will decide to obey Y yo God. sé, And I know, porque yo sé, because I know, porque Dios no miente, because God does not que lie, cuando una persona that when one person decide obedecer a Dios, decides to obey Dios God, lo bendice. God will bless Y you. como consecuencia bendice a los que están alrededor. And as consequence, He will bless others. No esperes que el de al lado cambie, es hora de que cambie vos. Don't wait for the person next to you to change. Entregar ese territorio, Give up that land. porque entregar ese territorio Because to give up that land, es una muestra de dependencia de Dios. it is a way of depending upon God. Abraham entregó todo. Abraham gave everything up. Yo creo que Abraham no tendría ni problemas económicos en uno, I don't even think he had money problems porque era anymore. parte de su esposa y su sobrino tomó ganado. Él tenía, Because apart from his wife and nephew, he took his pero él possessions. entregó su territorio y salió. But he gave up his land and left. Y eso no es fácil, And that's not easy. pero es un acto de obediencia y de valentía. But it is an act of obedience and to be brave. Cuando yo entrego todo, empiezo a depender de Dios. When I give up everything, I depend on God. Y capaz que hoy tengas que entregar a tu esposa, And perhaps you will need to give up your wife o a tu esposo, or your o husband a tus hijos, or your kids que no se han portado muy bien este tiempo, that have not behaved properly this year, o a tus padres, or your parents que tampoco se han portado muy bien. that perhaps haven't behaved this year. Pero es hora de hacerlo. But it's time to do Es it. hora de hacerlo. It's time to do it. Entregarlos Give him up para que Dios te bendiga. so that God will Pero bless no you. solo entregó el territorio, But not only did he give up the land, entregó la voluntad, he gave up his will. entregó su voluntad. He gave his will up to God. Porque dice el pasaje Because the passage says que él abandonó todo y se fue that he abandoned everything and he left a una tierra que te mostraré. to a land God says that I will show you. Ni siquiera iba a un lugar que conocía o que se le había mostrado. He wasn't even told to go to a land that he knew. Nadie le mostró una foto de Canaán. Nobody showed Abraham a picture of Nadie le it. mandó un text con una foto ahí en lo que usan ustedes, WhatsApp o lo que sea. Nobody told him what the land was like. Y para que esto sucediera, And so that this would happen, Abraham la segunda cosa que entregó fue su voluntad. the second thing that he gave up, Abraham, was his Porque will. para hacer esto hay que seguir la voluntad de Dios y no la de él. Because to do this, you need to follow the will of God and not Y his. quiero decirte algo importante.
importante, And I want to tell you something y important. espero que lo anotes si estás anotando, And hopefully you can write this down. que la entrega de la voluntad personal a Dios That when you give up your will to God, está relacionada al quebrantamiento. is related to brokenness. En alguna forma, In some way or another, Dios va a permitir God will en allow nuestras vidas in our lives situaciones muy difíciles, hard, difficult y son situations situaciones que nos van a quebrantar, that are going to break us, nos van a llevar hasta abajo. that will make us go Tan down. abajo vamos a estar We will be so low que vamos a tener que estar de rodillas, that we will have to go on our pero knees. delante de Dios But before y God, diciendo: Señor, yo no puedo, saying to the Lord, I yo ya can't no do doy this. más con esta I situación. can't take this any Tú longer. eres el Señor de mi vida, You are the Lord of my y life. todo eso And all this es para quebrantar nuestra voluntad, It's to break our will. porque Dios quiere bendecirte Because God wants to bless para us cumplir su to propósito, fulfill His pero es purpose. tiempo de quebrantar nuestra But voluntad, it's time to break our will. porque mientras hagamos nuestra voluntad, While we do our will, ese propósito va a estar frenado, that purpose will be in a halt. porque la voluntad de Because Dios the will of God se cumple en un corazón quebrantado, will be fulfilled in a broken heart. y Dios lo va a permitir. And God will allow it. Hay muchas formas Many ways que este año that this year, quizás Dios te ha quebrantado. perhaps God has broken you. Hay muchas formas Many en ways que Dios este año and where God this nos ha year pasado por quebrantamiento. has let us go through Pero brokenness. no te preocupes, But don't worry, porque ese quebrantamiento because that es brokenness para quebrar tu voluntad is to break your y will cumplir la de Él. and to fulfill Si His. nos llamamos siervos y siervas de Dios, If we call ourselves servants es of God, para que su voluntad se haga y no la and so nuestra. that His will Y be done. muchas by veces us. nuestros planes And geniales sometimes our good plans entorpecen la voluntad de Dios. make the plans of God difficult. Entonces Dios va a permitir como habrá un quebrantamiento. And so God will allow, like in the life of Abraham, Porque brokenness. irse de su tierra, de su parentela, Because to leave your land and your people, dejar sus sueños, sus planes. to leave your dreams and Él plans. quizás se imaginó con Sarai ahí teniendo hijos, familia grande, siendo rico en Ur de los Caldeos. Nunca se había imaginado salir. Perhaps Abraham thought of himself having children with Sarai in Ur of the Chaldeans. Pero en el llamado estuvo el quebrantamiento. But in God's calling, there was brokenness. Deja todo. Leave Y everything. eso fue un momento difícil. And that was a difficult moment. Porque Abraham era un ser humano. Because Abraham was a Y human being. separarse de todo lo que quería no es fácil. And to separate from everything you had is not easy. Cuando te fuiste de tu país, seguro en el aeropuerto lloraste. Perhaps when you left your country, you cried at the airport. Incluso, aunque algunos salieron del país enojados o por la situación, me voy de acá. Even if you left your country kind of angry because of things that were happening. Porque hay cosas que uno quería, Because que quiere. you left things behind that you used to love. Imagínense a Abraham Imagine Abraham, sin tener ningún problema, without having any sin problems, ser un refugiado político, without having any political ni problems, tener problemas de trabajo. or having any work Y problems. Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. And so God tells him, leave your land and your country and your people. Quebrantamiento. Brokenness. Cuando queremos cumplir la voluntad de Dios, When we want to fulfill the will of Dios God, nos va a pasar por quebrantamiento. God will allow us to go through Todos brokenness. tenemos voluntades propias. We all have wills. Pero si queremos la bendición para cumplir su propósito, But if we want the blessing to fulfill the purposes, Dios nos va a quebrantar. God will break Yo us. sabía que esta parte no les iba a gustar, I knew that this part will not be pleasing to you, pero arréglense con Dios, no conmigo. but you need to fix this with God and A not mí with me. también me han tenido que pasar por quebrantamiento. I've also had to go through Uno de brokenness. los salmos quizás más lindos, One of the greatest beautiful el songs, Salmo 32, Psalm el 32, versículo 8. verse 8. Fíjense qué petición del salmista. Look what the writer says. Te haré entender I will make you understand, y te enseñaré el camino en que debes de andar. and I will teach the way you should go. Sobre ti fijaré mis ojos. It says, I will place my eyes upon you. Si nosotros queremos entender cómo Dios opera en nuestras vidas, If we want to understand how God works in our lives, lo primero que debo entender es que debo entregar mi voluntad a Él. the first thing I need to understand is that I need to give up my will to Him. Porque Dios no va a andar peleando conmigo. Because God will not fight with me. Tengo que entregar totalmente mi voluntad. I need to give up my will. Y quizás muchas de las cosas que este año has pedido y no te han venido porque todavía estás peleando con tu voluntad. And perhaps many of the things you haven't received this past year is because you're still fighting with your Quizás will. tantos planes que habías tenido al principio del 2015 y no se cumplieron. Perhaps so many plans that you had at the beginning of the year that haven't Pero estaba fulfilled tu themselves. voluntad por delante.
but there was your will. Yo quiero, yo voy a hacer. I want this. I will do this. Quizás no había mala intención, And perhaps you didn't have any bad intentions behind pero it. eso era decirle, ¿cuál es tu voluntad? But it's time for you to say to God, what is your will? He sido quebrantado, he sido quebrantada. I've been broken. Y cuando eso sucede, And when that happens, nuestra oración también cambia. our prayer also Y changes. como Jesús nos enseñó a orar, nosotros oramos. And as Jesus taught us to pray, so we pray. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Father, let your will be done and not mine. Entonces quizás muchas de las peticiones desaparezcan, And so many of our dreams and petitions will disappear. porque ahora la voluntad de Dios empieza a manifestarse. Because now the will of God will manifest Y itself. empieza a manifestarse, And it begins to y manifest. Dios te empieza a bendecir And God begins to bless you. para que esa voluntad de Dios empiece a cumplir. So that blessing of God will Estamos entendiendo entonces un poquito de la relación entre propósito de Dios y bendición. Are we understanding the relationship between blessing and purpose? Debemos de entender cómo Dios opera en nuestra vida. We need to understand how God works in our life. Muchas veces el fracaso en la vida cristiana Many times when we fail in our Christian es life, porque todavía no hemos sido quebrantados en nuestra voluntad. it's because we have not yet been broken in our will. Peleamos con nuestros planes, con nuestras ideas y se las presentamos a Dios y así debe ser. We fight with our plans and our dreams and we give them to God and we tell God that this is what Pero needs to be Dios que done. sabe todas las cosas But God who knows all tiene things otro plan diferente. has a different plan. Entonces te pasa por And quebrantamiento. so He takes you through brokenness. Pero no solo entregó su voluntad. But not only did He give up His Y si will, entregar su voluntad te ha hecho pensar y es difícil, ahora viene otra más difícil. and if Abraham gave up his will, there's another harder one now Es even. un tema delicado. It is a delicate topic. Entregó su familia. He gave up his family. Vete de tu tierra, Give up your land. entregó todas sus cosas, He gave up all his possessions. entregó su voluntad, He gave up his will. pero también dice ¿y de quién? And then also from who? De tu parentela. From your family. Entrega su familia. He gave up his family. Esta es difícil. That's hard. Entregar la familia. Give up your family. Y por supuesto esto habría que tomarse un buen tiempo para explicarlo, cosas que nos hagan locuras de acá. And perhaps this needs to be explained very well so that people don't think the wrong thing of this. A mí una vez me contaron de un hombre que lo encontraron llorando en una esquina. Somebody told me of a man that they found crying in a corner. Él hacía a street poco se corner. había convertido. And he had come to Christ not too long Y ago. un hermano lo encontró y dice, hermano, ¿qué te pasa? And a brother found him on the street crying and said, what happened to Es you? que yo amo al Señor, amo al He Señor. said, I love the Lord. Y dije, pero eso está bien. And he said, well, that's good. Sí, pero acabo de leer la Biblia. But he said, I just read the Bible. ¿Y qué pasó? And what Y happened? el Señor dijo, el que quiere más a padre, madre, esposa, cosas más que a mí nos dieron al reino, así que me fui de casa. And it says that when he read, those who love their parents more than me, they're not worthy of following me. Gracias a Dios el hermano le explicó lo que quería decir eso, pero imagínense tomando las cosas así. And so the brother explained what the verse meant. Y por eso no quiero que tome esta parte así. And so I don't want you to take this part. Entregar tu familia To give up your family es algo delicado, is something delicate. pero esto es una prueba a tus prioridades. But this is a test for within your priorities. En el reino, In the kingdom, la prioridad número uno the number one priority es Dios. is God. Ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. You shall love the Lord your God with all your soul, mind, and body. Dios es primero God is y first. nada puede ocupar ese And lugar. nothing can take his place. Ni una esposa ni un hijo, Not a son or a wife, ni una novia, or a ni un girlfriend, novio, or a mucho boyfriend. menos eso. Less than that. Iba a decir otra, pero no la digo. Ya saben. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Nothing can take God's place. Y Abraham tuvo que decidir And so Abraham needed to decide entre su familia between his family y Dios. and God. Y él eligió el llamado de Dios. And he chose the calling of Y God. esto es difícil de hacer. And this is hard to do. La mejor manera The best way de entrar en el propósito de Dios es obedeciéndole a Él. to enter into the purposes of God is to obey God. Y esto muchas veces nos hace decidir entre incluso las personas que más amamos. And this even leads us to let go of the Pero person yo no that we estoy most love. hablando de abandonar o en sentido práctico, en sentido I'm not talking about abandoning your family, que te agarre tu valija y te vaya de tu casa. No estoy hablando. that you never speak to them again. Estoy hablando que muchas veces I'm talking about that many dentro times de los hogares hay conflictos. within the homes there's conflict. Y en todas las iglesias In
every family, Hay every problemas en la church, familia. there's you find problems in the families. Hay esposas que vienen solas porque el esposo se queda en la casa y no quiere saber nada de Dios. Wives that come to church by themselves because their husbands don't want to know anything about the O al church, revés también sucede. or vice versa. O hay problemas en el matrimonio, Or there's problems in marriages donde las personas vienen a las iglesias pero no están llevando una vida correcta delante de Dios. where people come to church and they're not living a right life before God. En el sentido de que viven juntos pero están separados. In a way where they live together but they're not together. O también volvemos al ejemplo de los hijos. Or we come to the example of the children. Hijos que no quieren saber nada de las cosas de Dios. Kids that don't want to have anything to do with God. Según el pasaje, According to the y lo que passage, te quiero decir, and what I want to tell you, en este 2015 que se terminó, in this 2015 that ended, abandonarlos en las manos de Dios. leave everything, your people, in the hands of God. Ponerlos en las manos de Dios. Leave them in the hands of God. Y empezar a cumplir la palabra de Dios en tu vida y nada más. And begin to live out the word of God in your life and nothing ¿Cómo else. puedo ser un mejor esposo? How can I be a better husband? Viviendo la palabra de Dios, Living the word of God. honrando a la esposa, Honoring your wife. amándola más que a mi vida. Or loving her more than your own life. ¿Cómo puedo ser un mejor padre? How can I be a better father? Educando a mis hijos en la palabra de Dios, Teaching my kids in the word of God. disciplinándolos cuando es necesario, Discipline, showing discipline when they need it. dándoles un buen ejemplo. Giving them a good ¿Cómo example. puedo ser una mejor esposa? How can I be a better wife? Amando y respetando a mi esposo, Loving and showing respect to my sometiéndome husband. a mi esposo cristiano Submitting to my Christian que husband ama a Dios. that loves God. Y yo te aseguro que las cosas van a cambiar en And tu I hogar, assure you that things will change porque entregás because you give. tu familia a Dios. You give your family to Deja God. de pelear, Stop fighting. deja de discutir por cosas que no llevan a ningún lado. Stop arguing about things that take you nowhere. Entrega tu familia a Dios. Give your family ¿Y to the sabes Lord. qué va a suceder? And you know what will happen? Lo mismo que le sucedió a Abraham. The same thing that happened to Abraham. La bendición de Dios va a caer sobre tu The vida blessing of God will fall y upon your sobre life tu and familia over your para family que el propósito de Dios se cumpla. so that the purposes of God are fulfilled in your life. Entregó su tierra, He gave up the land. entregó su voluntad, He gave up his will. entregó su He familia. gave up his Y family. sabes, hay otra cosa más que entregó. And you know what else he gave? Entregó sus privilegios y sus ganancias personales. He gave up his privileges and his personal gains. Y los que me están siguiendo, ¿dónde está eso en el versículo? And you might ask, where is that in the verses Bueno, here? no está en este pasaje, pero está un capítulo más adelante. But you find it in chapter 13. Porque ahí hubo un problema. Because there was a problem there. El sobrino, que no debería haber ido de viaje con él, Lot, Abraham's nephew, también le fue bien. he was also prosperous. ¿Saben por qué a Lot le fue bien? You know why Lot was prosperous? Porque el tío se llamaba Abraham y la bendición de Dios estaba sobre Abraham. Because his uncle was Abraham and God had blessed Abraham. Y Lot, que tendría un montón de defectos, pero no era bobo. And so Lot was there. Yo me voy con el tío es bendecido. ¿Quién no quiere un tío bendecido así? He thought probably, well, I'm going to live with my uncle because he's a blessed man. Toda la vida de chico, mi tío tiene plata, pero mi tío estaba más pelado, yo me quedo en casa. Pero Lot tenía un tío con plata, un tío bendecido y se fue. But Lot had Abraham as his uncle and he was a blessed man. Pero llegó el momento que le había ido tan bien que empezaron los problemas. But they had so much that problems began to break Los out. pastores de Lot peleaban con los pastores de Abraham. The shepherds that belonged to Abraham began to fight with the shepherds that belonged to Lot. Y Lot vino a hablar con Abraham. And so Lot came to speak to Abraham. Tenía de todo. And he had everything. Y le dijo, la tierra no es suficiente. He said, this land is not enough for us. Así que vamos a hacer algo. So we'll do something. ¿Cómo nos dividimos esta tierra? ¿Cómo hacemos? How do we divide the land upon the ¿Y qué hizo land? Abraham? And what did Abraham do? Miren lo que hizo Abraham. Look what Abraham did. Miren lo que hace un hombre Look what a man does que confía en Dios that trusts in y en God las bendiciones de Dios and in the blessings of y God no en lo que ven sus ojos. and not what his eyes see. Le dijo a Lot, el equipo, He said to Lot, you choose where you want to go. mirá para ahí, lo que vos quieras, eso agarra. Whatever you want, you go live there. Abraham podría haber dicho Abraham could have said, tranquilamente, patiently, Dios me llamó, God called me, esta tierra va a ser de mi descendencia, this land will belong to my yo people. acá estoy porque Dios me llamó a mí, I am here because God called me. vos me seguiste, You follow así que after me. andá y buscate otro lugar. So then go and get another place. Eso al final en cuenta es mío. At the end of the day, this is mine. Y si eso lo leyéramos hoy, no nos sorprendería. Está bien, Abraham, no tiene nada de malo lo que está haciendo. And if that would have been written, we probably would have thought there's Pero not Abraham nothing like that. entregó sus privilegios, sus ganancias personales. But Abraham gave up his privileges and En his otras personal gain. palabras le dijo a Lot, escoge vos.
In other words, he told Lot, Lo you que vos choose. digas está bien. Whatever you say is ¿Qué right. dice el razonamiento humano? What is human reasoning say? Sobre todo hoy en el siglo XXI. Especially nowadays. Elijo primero y mejor. I choose first and the best. El que elige primero, ese gana. The one who chooses first, that one Y wins. eso es lo que pensó Lot. And that's what Lot Y thought. dice que Lot miró y dijo, no, hay que ser bobo para no elegir esa llanura. Y aquí, yo voy para allá. La mejor tierra eligió Lot. And so Lot chose the better land. Lo mejor de la tierra que se veía en ese momento lo eligió Lot. Whatever was best in front of the eyes, that's what he chose. ¿Y qué le dijo a Abraham? And what did Abraham No, say? vamos a negociar. No, está bien, acá. Abraham said, no, go ahead. Él lo entregó. He gave it up. Lot para nada se puso a pelear por esas cosas materiales. Abraham didn't fight about material things. Porque Lot estaba experimentando la bondad de Dios sobre él. Because Abraham was experiencing the grace of God upon Y him. cuando una persona está en la voluntad de Dios, sabe que Dios lo va a bendecir, sea donde sea. And when somebody's in the will of God, you know that you will be blessed by God. Y en el reino se deben entregar los privilegios y las ganancias personales al Señor, porque Él es el único que debe estar primero. And so in the kingdom of God, we need to give up our privileges and personal gain because we know that He's first. Los discípulos tuvieron el mismo razonamiento que Lot. The disciples had the same reasoning as Lot did. Iban caminando con Jesús. They were walking along with ¿Y Jesus. saben que estaban discutiendo? And you know what they were arguing about? ¿Quién iba a ser el primero en el reino de los Who cielos? was going to be the first one in the kingdom of Y ahí God? los hermanos dijeron, bueno, vos te sentás a la derecha y yo a la izquierda. And there was two brothers, and one of them said, "You will sit at the Como, right," and I como will si sit at the left. tuvieran el derecho a elegir. As they had the right to choose. Entonces ellos se imaginaban el futuro en el reino y a Jesús allá sentado y yo acá y este acá. And so they thought of Jesus sitting on the throne and each of them on either Ese es side. el razonamiento humano. That is human reasoning. Pero Jesús le dijo, eso no, en el reino no es así. But Jesus told them it's not like that. Los últimos serán los primeros. The last will be first. No hagan como esos que en la sinagoga buscan los primeros lugares. Don't be like the Pharisees who choose the first places, the first seats. No busquen los primeros lugares en las cosas porque en el reino de Dios no es así. Don't search for the first things, the En first el places. reino de Dios hay que entregar los privilegios, las cosas personales, porque la verdad que lo único que sirve es que Jesucristo es el Rey del In the Señor. kingdom of heaven, you need to give up everything because the only one that matters is Y Jesus cuando Christ. nosotros queremos entender cómo Dios trabaja y la relación entre bendición y propósito, tenemos que entregar todo aquello que nos molesta delante de And Dios, so for us to understand the relationship between blessing and purpose, we need to give up everything, incluyendo nuestros privilegios. including our Por privileges. eso Pablo dijo, todo para mí es basura. That's why Paul said everything is considered Lo garbage. único que entiendo es que tengo a Jesucristo en mi corazón y eso me The sobra. only thing that matters is that I have Christ in my heart and that is enough. Y lo último que quiero decirte hoy, And the last thing I want to say to you, que hay algo más que debemos entregar. there's one more thing that we need to give up. Entreguemos nuestras dudas. Give up our doubts. Dice Romanos, Romans. si me acompaña, si quiere marcar esa cita. If you open up your Bibles to the book of Romans, Romanos capítulo 4, chapter 4, versículo 18 al 22. verse 18 to 22. Mire lo que dice, él creyó en esperanza contra esperanza, So he believed against hope against hope, para llegar a ser padre de mucha gente, so that he become a father of many nations, conforme a lo que se le había dicho. as he had been told. Así será tu descendencia. So shall your offspring Y be. no se debilitó en la fe And he did not weaken in faith al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. when he considered his body, which was as good as dead, Siento que de casi 100 años. since he was about 100 years old. O la esterilidad de la matriz de Sara. Or when he considered the barrenness of Sarah's womb. Fíjese el versículo 20, tampoco dudó Nor did he distrust por incredulidad without believing, de la promesa de Dios, wavering concerning the promise of God. sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. But he grew strong in faith, giving glory to God. ¿Cómo no podría, como un ser humano, How can a human being se le promete un hijo a los 100 años y no va a dudar? could be promised to have a child at 100 years old? Hay cosas que no entendemos. There's things that we don't Hay understand. cosas que en nuestro razonamiento no caben. There's things that we don't understand in our reasoning. Y en la cabeza de Abraham era normal que no entrara esta promesa. And that this promise would fulfill itself. Vas a in every tener un life. hijo. You will have a son. ¿Por qué no me lo diste 100 años antes? Viví 100 años en la tierra y no me diste nada. Y ahora me vas a dar un Why hijo. didn't you give it to me many years ago? Cuando instead ya of el 100? cuerpo mío y el de Sara no funciona.
when my body and Sarah's body is as good as Pero that. él entregó sus dudas a Dios But he gave up his doubts y le creyó. and believed. Y tanto le creyó que a los 9 meses tuvo al hijo en los brazos. And he believed in such a way that 9 months later, he La was duda father. entorpece las bendiciones de Dios. Doubt stumbles the purposes of God. Debemos afirmarnos en lo que conozco y en lo que no conozco de Dios. We need to know what we know of God and what we don't know of God. ¿Qué conozco de Dios? We need to trust Que Dios es bueno, that God is que good, Dios me ama, that God loves me, que Él si cumplo con su propósito me va a that bendecir, when He fulfills His purposes, que He Él will es Dios de propósito that He is a God of y que purpose, la Biblia dice que Él cumplirá su propósito en mí. and that the Bible says that He will fulfill His purposes. Eso conozco de Dios y es suficiente. That's what I know of God, and ¿Qué that's no enough. conozco de Dios? What don't I know about ¿Cómo God? lo va a hacer? How is He going to do it? No me importa, lo va a hacer. It doesn't matter. Y en eso me apoyo And también. that's where I ¿Cómo trust. hizo Dios para fortalecer el cuerpo de Abraham y el de Sara? How did God do to strengthen their bodies? Yo no sé cómo lo hizo. I don't know how Sé he que did fue un milagro. I know that it was a Y el miracle. Dios que creemos nosotros And the God we're es un believing Dios de milagros. It is a God of Y por miracles. eso cuando pasamos por todo este proceso largo que hemos hablado hasta ahora, And that's why when we go through this long process, llega el punto que termina el año the moment of the end of the y year es comes. hora de abandonar nuestras dudas de Dios, And so it's time to leave our doubts dejarlas behind, delante de Dios to put them before y God, confesar con nuestra boca and to confess with our mouth, de una forma abierta y de corazón: with an open heart. Señor mío, Lord, aunque no lo conozco, even if I don't lo know que conozco de vos what I know of me you, sobra para creer y dejar mis dudas de lado. it's enough to believe Así in que you. si he pasado por malos So momentos, if I've gone through las wrong moments, cosas no se han cumplido, things have not worked hay out, cosas que no entiendo, things that I don't este understand, año que empieza, this new year that Señor, me abandono en tus manos Lord, I abandon y myself to quiero que you, tu propósito se cumpla en mí. and I want your will to Y be si in es my life. necesario quebrantarme y hacerme papilla, And if you need to break acá down, estoy dispuesta, here I am. porque lo que único que en este momento sirve Because the only thing that es is entender que querés hacer la voluntad en mí. it's to understand that you want Y to yo work your quiero will que in eso me. se cumpla. And I want that to be Y fulfilled. para eso And for that, es que tú me bendices, that's why you bless me. para que tu voluntad se cumpla en mí. You bless me so that your Así purposes que are cada fulfilled. bendición de Dios sobre tu vida tiene un propósito. So every blessing of God has a purpose. Y esas bendiciones son para equiparte y darte lo que necesitas para que ese propósito se cumpla. And those blessings are to equip you and to give you what God. Entonces me vas a decir, ¿y eso se cumplió en Abraham? And you might ask, well, that happened in Abraham's life? Eso tiene una sola contestación. That has only one answer. Claro que sí. Of course. Abraham, por eso Pablo lo toma como ejemplo. That's why Paul takes Abraham as an Y en example. otras palabras nos dice el Espíritu Santo: And in few words, the Holy Spirit vivan says, como Abraham. live like ¿Y Abraham. cómo vivió Abraham? And how did he live? Por fe. By faith. Por fe. By faith. Somos justificados por esa fe. We are justified by that Y faith. por esa fe debemos vivir. And by that faith we shall ¿Qué es live. lo que está entorpeciendo en tu vida cristiana que creas más en Dios? What is being a stumbling block in your Christian life? ¿Cuál es aquella promesa que sabes que Dios te dio y todavía no se cumplió? What is that promise that God gave you that hasn't become true yet? ¿Qué es ese pero humano que hay delante tuyo What are the reasons or your y buts que debes abandonarlo en las manos de that Dios? you need to leave behind Este God? último día del año This last day of the year, es el momento de abandonar todo en las manos de Dios. time to abandon everything in Yo the quiero hands que of nos God. pongamos por favor de So if pie, you can stand to your feet, porque vamos a orar juntos we will pray together. mientras meditamos en todo esto. Meanwhile, we meditate in all this. La relación entre bendición y propósito. The relationship between blessing and purpose. Si hay alguien aquí Is there someone here que está dudando that is doubting de que Dios tiene un propósito en su vida, that God has a purpose in your life? desde ahí tenemos que empezar. That's where we need to start. Porque todo lo que hace Dios Because everything that God does, lo hace con propósito. He does it with a purpose. Y si hay alguien entre nosotros And if there's someone here que llegó al punto de su vida cristiana that has reached the place in their Christian life, que dice, yo ya ni sé para dónde voy, that thinks, I don't even know which yo way ya I'm no sé going. si Dios quiere algo conmigo. I'm not even sure if God wants anything with me. En el nombre de Jesús In the name of te Jesus, quiero decir I algo: want to tell you something. estás equivocado. You're wrong. Dios te salvó God saved you, y te salvó con un propósito, and He saved you with a purpose. no solo para que vayas al cielo. Not only for you to go to Hay un heaven, propósito para vos aquí en la tierra. there's a purpose for you here on earth. Quizás Perhaps
hay cosas que hay que entregar. There are things that you need to give up. Y este es el día. And this is the day. Este es el día. Ha pasado un año. You've gone through a year. Lo has recorrido con tu mente. You've gone through it in your mind. Pensamientos han venido a tu cabeza. Thoughts have come into your mind. Y quizás te diste cuenta. Perhaps you noticed Que hay cosas que no se cumplieron. that there are things that have not fulfilled. Quizás tu vida espiritual se ha estancado. Perhaps your spiritual life has come to a stop. ¿Qué hay que entregar? What do you need to give up? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que entregues? What is God asking you for? Hay que entregar tu tierra. You need to give up your land. Y en esa tierra quizás esté simbolizado tu forma de pensar. Perhaps in that land, it's the way you think. Alguna de tus costumbres. Old ways that you still have in your life. Dejala, abandona esa tierra. Leave them. Abandon them. Quizás hasta te guste, pero abandonala porque hay algo mejor. Hay algo mejor para tu vida. Quizás haya que quebrantar tu voluntad. Una voluntad que está peleando con la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu de Dios está diciendo, hasta ahora lo hiciste como quisiste, ahora es el día que hay que entregar y romper con esa voluntad. A algunos Dios ha permitido quebrantamientos dolorosos. Algunos han pasado este año por cosas que ni pensaban. Pero estoy seguro que si tu corazón es sincero delante de Dios, de ese quebrantamiento saliste transformado o transformada. Hay otra persona en tu interior. Hay otra forma de ver las cosas y de mirar a Dios ahora. Porque el quebrantamiento que viene de parte de Dios nos hace comprender a Dios y su propósito. Has crecido. Quizás acá entre nosotros haya personas que tengan que entregar a su familia. Quizás acá hay hijos que no están y que le gustaría a sus padres que estén. Entregárselos a Dios, entregárselos a Dios. Quizás hay relaciones que tienen que ser transformadas, que solo un milagro las puede volver a su estado del cual Dios quiera, el propósito de Dios. Entregarlo y dedicarle a ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere. Entregársela a Dios. Entregarle a esa persona que no hay acuerdo, que no se puede ya llegar a un acuerdo. Entregárselo a Dios. Hay personas que quizás para crecer en el Señor tengan que entregar sus privilegios y sus ganancias personales. Muchas veces hay que sacrificar metas personales, comodidades personales, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y hay gente que quizás lo tenga que hacer hoy. Último servicio del año. Para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y Dios te empiece a bendecir para que ese propósito se cumpla. Padre, terminamos este año que solamente son medidas de tiempo aquí en la tierra, pero que para nosotros nos ayudan a recapacitar, a ir a la memoria y sacar recuerdos y mirar por donde hemos pasado y recordar no solo las victorias, también los momentos de frustración, los momentos que no nos gustaron.
Señor, pero al final aquí estamos, llegando al final de otro año en tu presencia. Y de todo esto tenemos que aprender algo, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, que cada cosa que te pedimos tenga que ver con tu propósito y no con los nuestros, Señor. Que todo lo que nos das, toda bendición que viene del cielo, no solo sea para beneficio personal, Señor, que bendigamos, que seamos bendición a otros, incluso gente que no nos conoce, Señor, que se dé cuenta de que tu mano está sobre nosotros bendiciéndonos y que ellos también son bendecidos por causa de nosotros, Señor, para que todo eso traiga gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Señor, que nuestra mentalidad para este año que termina y esto que comienza nuevo sea distinta con respecto a tus bendiciones. Nosotros, Señor, somos hechura tuya y dependemos de ti. Y lo que viene de tu parte es bueno, Señor. Siempre es bueno. Que cada mañana, cada noche o cada vez que Señor, nos pongamos en oración, en comunicación contigo, recordemos que cada cosa que nos estás dando es porque hay un propósito, Señor. Que cada lugar donde nos pusiste es porque hay un propósito. Que incluso ese trabajo que quizás a veces nos cansa o no soportamos por el ambiente que hay, ese lugar, esas personas son bendecidas por casa nuestra, Señor, y que por algo estamos en este momento ahí. Que busquemos el propósito de estar en ese lugar hasta que nos cambies y nos saques y nos pongas en otro, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Señor, que entendamos que tú eres el Señor de todo. Y que si tú nos llamas a hacer algo y nos prometes bendición, es para que ese propósito se cumpla en nuestra vida. Que vivamos como Abraham, Señor, por la fe. Por la fe. Si tú nos dijiste, eso va a suceder, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiere orar, venir a orar al frente, que quiere ser ministrado, cualquiera sea la situación, cualquier forma en que este pasaje tenga que ver con tu vida.